En la escala de valoración de Apgar, lo que queremos lograr es evaluar la adaptación del recién nacido al medio. Bueno, lo vamos a hacer por medio de 5 parámetros principales. Apgar, su nombre lo dice, el primero será la apariencia, el segundo será el pulso, la tercera será la gesticulación, cuarta la actividad y quinta la respiración. Estos van a tener una puntuación del 0 al 2. La suma de estos parámetros nos van a dar un resultado en el cual, si el resultado lo encontramos de 0 a 3, podremos decir que el recién nacido tiene una depresión severa. Si encontramos la suma de todos estos puntos de 4 a 7, una depresión leve. Y podremos decir que si tiene de un 8 a un 10 en la suma de estos puntos, tendremos un resultado normal. ¿Cuándo realizaremos esta escala de valoración? Lo haremos al primer minuto de vida y al quinto minuto de vida. Entonces, al recibir al recién nacido, lo primero que vamos a checar es su apariencia. Si vemos un color cianótico o pálido generalizado, vamos a tener 0 puntos. Si tenemos una coloración acrocianótica, es decir, extremidades con cianosis, daremos un punto. Si vemos un color rosáceo generalizado, entonces podemos decir que tiene 2 puntos. En cuanto al pulso, si el pulso se encuentra totalmente ausente, tenemos 0 puntos. Si tenemos una frecuencia cardíaca que es menor de 100, tendremos un punto. Si hablamos de una frecuencia cardíaca mayor a 100, podremos decir que está dentro de un parámetro normal y diremos que tiene 2, siempre y cuando este no rebase el parámetro máximo. Algunas literaturas lo manejan en 130 la frecuencia cardíaca. En la gesticulación, si vemos que no hay respuesta, un 0. Si hay algunos gestos, pero no son con mucha de fuerza los gestos que nos hace, vamos a decir que tiene un 1. Entonces, cuando vemos una gesticulación, que el bebé llora, estornuda, abre, cierra los ojos, podemos decir que tiene 2 puntos. En cuanto a la actividad, si está flácido, no hay ningún movimiento, 0. Si hay una flexión discreta, 1. Si hay movimientos fuertes, enérgicos, diremos que hay 2 puntos. Y en caso de que no haya una respiración, vamos a poner un 0. Si la respiración es muy débil e irregular, podemos ver a veces que el abdomen tiene no una depresión rítmica, entonces podemos decir que es un punto. Cuando la respiración es regular, llanto fuerte, daremos 2 puntos. Con esta escala podremos evaluar la adaptación del recién nacido al medio ambiente. La escala Silverman-Anderson va a evaluar la dificultad respiratoria. Evaluaremos 5 parámetros y les daremos una puntuación del 0 al 2. Esta se debe realizar a los 10 minutos de vida. Una técnica para poder recordar es de cabeza a pies las áreas que vamos a evaluar. Primero, aleteo nasal. Si está ausente, damos 0 puntos. Si hay un discreto movimiento, daremos 1 punto. En caso de que el dato sea marcado, podamos ver que en la naricita de nuestro recién nacido hay un aleteo marcado, se le dará 2 puntos. En el segundo parámetro, el quejido respiratorio. Si no se escucha absolutamente nada, diremos que está ausente. Si lo escuchamos con nuestro esteto de manera discreta, podemos decir que tiene un punto. Cuando se escucha sin que utilicemos un estetoscopio, le daremos 2 puntos. La retracción chifoidea, si vemos que se encuentra ausente, 0 puntos. Si es discreta, 1 punto. Y si es marcada, le daremos 2 puntos.
En cuestión del tiraje intercostal, si no hay, diremos que es ausente, 0 puntos. Si el dato es discreto, vemos un tiraje muy discreto, daremos 1 punto. Si vemos un tiraje más marcado, le daremos 2 puntos. En la disociación torácico-abdominal, tendremos que tomar en cuenta que si encontramos un ritmo regular, vamos a dar simplemente 0 puntos. En caso de que observemos una disociación entre el tórax y el abdomen, es decir, en el tórax no vamos a ver movimiento y en el abdomen sí va a haber movimiento, le daremos 1 punto. En caso de que veamos una disociación entre el movimiento torácico y abdominal, serán 2 puntos. Los resultados nos van a revelar la severidad de la dificultad respiratoria del recién nacido. Si encontramos un resultado del 1 a 3, diremos que es leve. Si encontramos del 4 al 6, moderado, y de 7 a 10, severa. A menor puntaje es una mejor respiración del recién nacido. La escala de Capurro la utilizaremos para saber la edad gestacional del bebé. No siempre las mamás tienen el privilegio de tener un control prenatal. Cuando éstas desconocen la fecha de su última regla, esta escala va a ser de gran ayuda. Hay que tener en cuenta que un bebé pretérmino o prematuro va a tener menos de 37 semanas de gestación. Ahora, un bebé a término será de 37 a 41 semanas de gestación y un bebé post término será de igual o mayor a 42 semanas de gestación. La escala de Capurro toma en cuenta 5 diferentes rangos. A cada rango le da un porcentaje. Cuando hablamos del rango de las orejas, va a ir aumentando de 8 en 8. Los demás rangos serán de 5 en 5. Hablando de las orejas, la escala de Capurro nos dice que se le dará una valoración de 0 cuando estén planas y sin curvatura. Cuando encontremos una oreja con la parte del borde superior incurvado, una pequeña curvatura, se le dará un puntaje de 8. Cuando todo el borde superior esté incurvado, se le dará una puntuación de 16. Cuando el pabellón también esté incurvado, o sea, tenemos la curva exterior y las interiores, le daremos una puntuación de 24. Hablando de las mamas, si estas no son palpables, 0. Si son de menos de 5 milímetros, 5. Se le dará puntuación de 10 si es de 5 a 10 milímetros y puntuación de 15 si es mayor a 10 milímetros. En la cuestión del pezón, si este es apenas visible, sin aureola se le dará una puntuación de 0. Si el diámetro es menor de 7.5 milímetros, aureola lisa y chata, se le dará 5 puntos. Si el diámetro es mayor a 7.5 milímetros, la aureola se encuentra definida y el borde aún es plano, se le darán 10. En caso de que sea mayor a 7.5 milímetros, con aureola definida y bordes elevados, se le dará una puntuación de 15. En el caso de la piel, si esta es muy fina y gelatinosa, 0. Si es fina y lisa, se le dará 5. Si es más gruesa la textura, lisa, con descamación superficial, se le dará un 10. En caso de que sea gruesa, con surcos superficiales, descamación en manos y en pies, se le dará 15. Si es gruesa, con surcos profundos y apergaminada, entonces se le dará 20 puntos. Otra rango de valoración va a ser
el pliegue va a ser la piel de nuestro pie. Si no encontramos pliegues, 0. Si hay marcado leve en la mitad anterior, se le va a dar 5. Si es marcada de la mitad a 3/4, se le dará 10. Si los surcos son la mitad de la parte anterior, entonces ya con unos surcos más definidos se le dará 15. En caso de tener surcos en la mayor parte plantar más de la mitad y en la parte anterior, se le darán 20 puntos. Para poder determinar la escala, darle un valor, tenemos que tomar el puntaje sumado de la característica encontrada en el recién nacido y sumarla. A esto sumarle la constante que equivale a 204 y dividirla entre 7. El resultado nos dará las semanas y podremos determinar si estamos ante un pretérmino o prematuro, a término o postérmino. Hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos que el bebé que acabamos de valorar, todas sus puntuaciones fueron las que encontramos en esta línea. Sumaríamos 16 porque tiene todo el borde superior de la oreja. Mama de 5 a 10 milímetros, sumaríamos 10 puntos. Ahora encontramos un diámetro mayor a 7.5, mama con areola definida y bordes planos, sumamos 10 puntos más. Encontramos la piel gruesa, lisa, descamada y superficial, 10 puntos más. Encontramos marcadas las líneas del pie, los surcos en más del tercio, entonces vamos a darle otros 10. Sumamos 56. Ahora a eso sumamos la constante de 204 y esta a su vez la dividimos entre 7. Tendremos una respuesta de 37.14. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante un recién nacido pretérmino que se encuentra mayor de 37 semanas de gestación. El método Bayard nos va a ayudar a determinar la edad gestacional del recién nacido cuando desconocemos datos como fecha de última regla de la madre. Este método podrá determinar desde las 20 semanas de gestación hasta las 44, a diferencia del método Capurro que vimos anteriormente, que está limitado hasta las 25 semanas de gestación. Bueno, en este método vamos a evaluar 6 criterios de maduración neurológica y 6 criterios de maduración física. Cada criterio se le dará una puntuación que irá desde el -2 hasta el +5. La suma total de los 12 criterios se compararán con la siguiente tabla para poder determinar la edad gestacional. Empecemos con los criterios de la madurez muscular. Como dijimos, se van a calificar del -1 al 5. El primero habla de la postura. ¿Qué postura tiene nuestro recién nacido? Si lo encontramos completamente estirado, damos una puntuación de -1 y observando las siguientes imágenes, comparándola con la posición del recién nacido, daremos la puntuación. Ángulo de la muñeca. Lo que haremos es flexionar, en este caso, la muñeca del recién nacido y de acuerdo a los grados que observemos la flexión, se le dará la puntuación. Rebote del brazo. ¿Qué haremos aquí? Aquí se hará una extensión del brazo, una extensión del recién nacido y veremos cómo esta rebota y qué grados son los que reflejan. A la hora de hacer nuestra extensión, veremos cómo este regresa y dependiendo a los grados que observemos, daremos la puntuación de -1 a 5. Ángulo popliteo. Lo que haremos es una flexión del pie, de la piernita, haciendo también flexión donde está la articulación de la rodilla. El ángulo que encontremos, que observemos, nos dará la calificación. Signo de bufanda. Lo que haremos en este es llevar el bracito de nuestro recién nacido hacia el hombro contrario.
vamos a observar, a tener también, a sentir la resistencia, pero a pesar de esta resistencia vamos a poder llevar el bracito hacia el hombro, quedando la flexión en esta parte de aquí. Dependiendo el grado de flexión que logremos, podremos dar la calificación adecuada. Talón oreja. Haremos una flexión ahora para determinar qué tanta movilidad tiene la cadera. Pero ahorita, a diferencia del ángulo popliteo, no vamos a flexionar rodilla, va a ser hacia arriba y determinaremos cuál es el grado de flexión y resistencia que tenemos de nuestro recién nacido para poder dar una calificación. Cuando realizamos el método Bayar en la evaluación de madurez física, observaremos piel. En la escala anterior de Capurro igual observamos varios de estos criterios y se agregan unos más, como son los genitales. Observaremos la piel, si ésta se encuentra fiable, transparente, vamos a darle una puntuación de -1. Si la piel es gelatinosa, roja, translúcida, 0. Rosa pálido y venas visibles, 1. Descamación superficial y se ven pocas venas, un 2. Si el área es pálida con pocas venas, 3. Si es gruesa, ya vemos los surcos profundos, no se ven los vasos, 4. Si es gruesa, con sus grietas bien marcadas y rugosas, le daremos un 5. Ahora, aquí también tenemos un criterio más, la nugo. Esto, si en nuestro bebé encontramos esta fina capa de vellito, si no se encuentra, -1. Si es escaso, 0. Si es abundante, 1. Si es fino, 2. Si hay áreas libres, 3. Si casi no hay, 4. Cuando nosotros observemos los pliegues plantares, podremos dar también una calificación de -1 a 4. En esta escala va a ser algo muy similar a la anterior, donde vamos a observar la profundidad, si se encuentran ausentes, si hay una marca tenue, si son pliegues anteriores transversos, y acorde a la condición se le dará una puntuación. Las mamas, si son perceptibles, -1, si apenas perceptibles, 0. Aureolas plana, sin ni nada de pezón, se le dará 1, si es de 1 a 2 milímetros, con aureola ligeramente levantada, 2 cuando vemos de 3 a 4 milímetros las aureolas y estas están levantadas, 3. Si encontramos la aureola de 10 a 5 milímetros, será una aureola completa y se le dará una puntuación de 4. Hablando de las orejas, como en la escala anterior, vamos a observar los pliegues, los cartílagos, si ya se encuentran formada la orejita y vamos a ir dando valoración. Si encontramos nosotros en las orejas que aún no hay profundidad, en esta escala también vamos a observar los ojos. Si vemos que la profundidad todavía es leve, -1, si es fuerte, -2. En caso de los párpados, si son separados, aplanados, permanecen doblados, se le dará un 0. Si los bordes son algo curvos, desdoblados lento, 1. Si los bordes son curvos, desdoblado rápido, se le dará 2. Si están formado, firme, desdobla inmediato, cuando hacemos la prueba, será un 3. Si el cartílago es grueso y firme, se le dará un 4. Hablando de los genitales, en caso del genital masculino, si el escroto está vacío y liso, -1. Si el escroto está vacío y pocas arrugas, 0. Si el testículo está en la parte superior del canal con pocas arrugas, 1. Si el testículo tiene pocas arrugas, 2. Si el testículo
tiene muchas arrugas, se le dará un 3. Y si el testículo tiene péndulos y muchas arrugas, entonces ya se cuelgan como un péndulo, se ve que ya cuelga, ya está en la bolsita testicular, entonces se le da un 4. Genitales femeninos. Se observará el clítoris prominente, labios planos, -1. El clítoris prominente, labios menores pequeños, se dará una puntuación de 0. Si el clítoris es prominente, los labios menores crecientes, 1. Si los labios mayores y se observan los labios mayores y menores, 2. Si los labios mayores son más grandes, se dirá que es un 3. Si el clítoris y labios menores están cubiertos por los labios mayores, se le dará un 4. Toda esta puntuación obtenida de ambas evaluaciones, tanto de la madurez física como madurez neurológica, nos darán una calificación que esta a su vez nos arrojará las semanas de gestación de nuestro recién nacido. La valoración FLAG. Esta valoración es una escala clara que busca dar una calificación a la evaluación del dolor de niños de entre 2 meses y 7 años. Por sus siglas en inglés, esta escala va a valorar los siguientes parámetros: expresión facial, piernas, actividad, llanto y capacidad de consuelo. Dará un puntaje de 0 a 3 y la suma de estos nos indicará el nivel de dolor que presenta nuestro niño. Para empezar, la expresión facial. ¿Qué debemos ver en la expresión facial? Si vemos una expresión relajada, neutra, no vemos muecas, no vemos arruguitas, vamos a dar una puntuación de 0. Si vemos muecas, que un ceño se encuentra fruncido o retraído, daremos un 2. Si hay una mandíbula tensa, hay un temblor en el mentón y vemos muy marcadas las muecas y el ceño fruncido, se le dará un 3. En cuestión de las piernas, si están en una posición normal, relajada, daremos un 0. Si está incómodo, inquieto, tenso, 2. Si está pataleando o elevando las piernas de manera brusca o fuerte, podemos dar una puntuación de 3. Actividad. Tranquilo, no se mueve, diremos que está normal y daremos un 0. Si vemos un ligero retorcijón de nuestro bebé, se retuerce, se balancea, se ve tenso, daremos un 2. Si el cuerpo está arqueado, hay rigidez, hay movimientos espásmicos que se ven más marcados, daremos un 3. Si no hay llanto y no se queja, 0. Si se tranquiliza con la voz, con un abrazo, con una palmada, daremos un 2. Si es difícil de controlar y por más que trato de tranquilizar a mi bebé, él no reacciona o a mi niño no cede su llanto, daremos un 3. Capacidad de consuelo. Se encuentra tranquilo, no necesito estarlo tocando, hablándole, está tranquilo, es un 0. Se tranquiliza con la voz o el abrazo, le hablo y me escucha y ya deja de hacer todos los demás movimientos, le doy un 2. Por más que trato, le hablo, lo trato de controlar, de tranquilizar, no reacciona, entonces vamos a dar una calificación de 3. La suma de estos puntos de ser 0 es sin dolor. De encontrar del 1 al 2 será un dolor leve. Si encontramos una suma de 3 a 5, diremos que está moderado el dolor. Si la suma da de 6 a 8, podemos decir que es un dolor intenso. Si hablamos de una suma de 9 a 10, el dolor será inimaginable. La escala de Comfort B es una herramienta que nos va a ayudar a medir el grado de confort de un paciente pediátrico.
Esta es una herramienta que será útil para monitorizar el grado de sedación o también permite saber cómo se está controlando el dolor de un paciente en cuidados intensivos. Cuando los valores que demos de los 7 parámetros que contemplaremos serán nivel de conciencia, tono muscular, respuesta respiratoria en pacientes sin ventilación, calma y agitación, movimientos físicos, tensión facial. Cuando la suma de estos parámetros nos dé de 7 a 8, hablaremos de una sedación profunda o sobresedación. Cuando hablemos de un 9 a un 10, de una sedación profunda. De 11 a 22, sedación superficial intermedia. De 23 a 30, agitación o infrasedación. Algunas calificaciones para esta escala mencionan que cuando la puntuación máxima es máxima, nos estaría hablando de un dolor extremo. Cuando se habla de una puntuación mínima, se indica un control adecuado del dolor. Ahora bien, dentro de estos parámetros se recomendará que se reevalúen cada 4 a 6 horas, sobre todo cuando se realiza cualquier procedimiento o estímulo doloroso hacia nuestro paciente pediátrico. Ahora, nivel de conciencia. Cuando encontramos a nuestro pediátrico profundamente dormido, daremos una calificación de 1. Se encuentra ligeramente dormido, daremos puntuación de 2. Cuando se encuentra somnoliento, lo vemos como que sí, medio despierta, hay movimiento, un 3. Cuando está despierto y alerta, un 4. Cuando encontramos a nuestro bebé, a nuestro pediátrico, despierto, hiperalerta, se mueve, daremos un 5. En cuanto al tono muscular, si la musculatura está totalmente relajada, no vemos que haya ninguna resistencia, 1. Reducción del tono muscular. Daremos un 2. Hay una pequeña resistencia. Tono muscular normal. 3. Si el tono muscular está aumentado, flexión de dedos, de pies. 4. Si hay rigidez, lo movemos y sentimos rígido a nuestro pediátrico. 5. Ahora, la respuesta respiratoria. No hay una respiración espontánea ni tos. 1. Si la respiración es espontánea, acoplado al respirador, no nos está marcando que hay una resistencia, nos está marcando que todo está acoplado. 2. De vez en cuando escuchamos que tose, que hay resistencia con el respirador, nos marca la alarma una resistencia. 3. Si vemos que respira activamente contra el respirador, tose. 4. Lucha con el respirador, tose, se atraganta, escuchamos que está haciendo un esfuerzo nuestro pediátrico. 5. Respuesta respiratoria en paciente sin ventilación. Respiración tranquila, sin ruidos respiratorios. 1. Reducción del tono muscular. 2. Un tono muscular normal. 3. Aumento del tono muscular, flexión de los pies, de los dedos de los pies. 4. Rigidez muscular. 5. Cuando hay calma y agitación, calma. 1. Ligera ansiedad. 2. Ansiedad. 3. Mucha ansiedad vemos. 4. Pánico, mucho pánico de nuestro pediátrico. 5. Movimientos físicos. Ningún movimiento. 1. Movimientos ocasionales. Menos de 3 observamos en un minutito que se mueve. 2. Movimientos frecuentes. Más de 3. Se da una puntuación de 3. Movimientos rigurosos en extremidades. 4. Movimientos de cabeza, tronco. 5. Tensión facial. Observamos que los músculos están totalmente relajados. 1. Vemos que el tono muscular facial normal. 2. Tensión en algunos músculos faciales. 3.
Vemos tensión en todos los músculos, está mantenida, vemos que aprieta mandíbula. 4. Tensión extrema de los músculos faciales, muchas muecas, vemos que está haciendo gestos. 5. Como podemos observar, muchos de parámetros que vamos a darles una calificación se encuentran muy relacionados. Al observar uno, podemos estar observando dos más acompañado de este y podremos dar una calificación que en su suma nos va a determinar cuál es el nivel de sedación y de dolor de nuestro paciente pediátrico.